Dice el escritor francés Pierre Lermate que en la literatura el crimen es tan antiguo como el amor. En efecto, los libros policíacos han representado un universo literario que sumerge al lector en la historia, atrapándolo en una espiral de secretos, cabos sueltos, pesquisas, sospechosos, inocentes, víctimas y culpables. No en vano se mantienen cada día más vigentes, reinventándose en estructuras narrativas y tramas cada vez más sorprendentes. Acompáñanos en este nuevo vídeo de Frases de la Vida a descubrir los mejores clásicos de las novelas policíacas, historias enigmáticas y cargadas de misterios que se han ganado el corazón de millones de lectores. ¿Estás listo? ¡Vamos a ello! Los 10 libros policíacos más enigmáticos de la historia. 1. Los crímenes de la calle Morgue. Edgar Allan Poe, 1841. Como todo escritor que se transforma en leyenda, Poe rompió los paradigmas de su época lanzándose al descubrimiento de océanos literarios no explorados. Los crímenes de la calle Morgue es muestra de ello. En esta historia el autor crea al detective Auguste Dupin, que se transformaría en una clara referencia del género. La trama gira en torno al brutal asesinato de una señora y de su hija en su propio hogar, ubicado en la Rue Morgue. La escena del crimen presenta espantosos síntomas de violencia y la policía ahonda en los interrogatorios sin conseguir identificar al culpable. Finalmente, incriminan a un único sospechoso, aunque las pruebas contra él no son en absoluto contundentes. ¿Te animas a resolver este enigmático caso? 2. La Dama de Blanco, Wilkie Collins, 1860. Un verdadero clásico entre los libros policíacos es La Dama de Blanco. La trama inicia cuando el joven profesor de dibujo, Walter Hartrick, viaja a Cumberland para dar clases a dos jóvenes y ricas herederas, las hermanas Laura y Marianne Fairley. Laura se encuentra comprometida con Sir Percival Clyde, pero no podrá evitar enamorarse perdidamente de su nuevo profesor. Él la ayudará a desvelar las oscuras intenciones de Sir Percival, quien solo desea robar su herencia con la ayuda del conde Fosco. Finalmente, una misteriosa dama vestida de blanco irrumpe en la historia para interponerse en este cometido, un extraño personaje que al parecer ha conseguido escaparse de un sanatorio mental. 3. Estudio en Escarlata, Sir Arthur Conan Doyle, 1887. Pocos personajes han marcado los libros policíacos con tanta potencia como el legendario Sherlock Holmes. Este hace su primera aparición literaria en Estudio en Escarlata, donde conocerá a su fiel compañero Watson de forma circunstancial. Ambos buscan un departamento en común para compartir los gastos del alquiler, y es así como llegan al mítico 221B de Baker Street. A través de las memorias del Dr. Watson se desvelarán los detalles del método deductivo del fabuloso detective, dando lugar a la historia que explora con mayor profundidad los detalles psicológicos de estos personajes que marcaron un hito en la novela de crimen. Los cuatro hombres justos, Edgar Wallace, 1906. Esta legendaria novela policíaca narra la historia de un ministro británico que impulsa un proyecto de ley para regular la extracción de extranjeros. Un día llega a sus manos una carta firmada por cuatro hombres que se autoproclaman como los justos, instándolo a retirar el proyecto de ley. De no hacerlo, lo asesinarán. El ministro se niega y se encierra en una habitación con fuertes medidas de seguridad hasta que la ley sea promulgada. Sin embargo, un misterioso crimen ocurrirá dentro de una hermética guarida. Como curiosidad, al publicar esta novela, Wallace dejó el misterio sin respuesta y ofreció una recompensa a los lectores que despejaran la incógnita. ¿Te animas a participar? 5. El asesinato de Roger Ackroyd, Agatha Christie. La llamada reina del crimen rompió los paradigmas sobre los cuales se sustentaban los libros policíacos hasta el momento, regalando a sus lectores uno de los finales más sorprendentes de la literatura universal. En esta obra, su célebre personaje, el detective Poirot, se enfrenta al retador caso de un doble crimen. La esposa de Roger Ackroyd se ha suicidado producto de la presión de un chantaje. Por su parte, el viudo es asesinado cuando se encuentra a punto de recibir la información con la que podría descubrir al asesino de su mujer. Es entonces cuando se desencadena una trepidante investigación del caso, sus móviles y culpables. 6. El halcón maltés, Dashiell Hammett, 1930. Entre los libros policíacos, El halcón maltés es una interesante propuesta. La historia es protagonizada por el detective Sam Spade y su compañero, Archer, quienes reciben la asignación de un caso particular.
Un misterio girará en torno a la estatuilla de un misterioso halcón. Y no se trata de una escultura cualquiera, sino del halcón que los caballeros de la Orden de Malta regalaron al emperador Carlos V en 1530. Durante 4 siglos, el halcón ha estado sometido a diferentes robos y extravíos. Pero en esta oportunidad, el intento de un grupo de delincuentes de apoderarse de la estatuilla da lugar a la liberación de las más oscuras pasiones y de los crímenes más crueles. 7. Los 9 sastres. Dorothy L. Sayers, 1934. Uno de los libros policíacos más curiosos y originales, cuyo protagonista es Lord Peter Wimsey, un elegante señor que en la noche de fin de año sufre un accidente automovilístico. Es así como permanecerá varado en un pueblo donde muchos habitantes han sufrido los azotes mortales de la gripe, entre ellos el campanero de la iglesia local. Wimsey, en agradecimiento al sacerdote que le ha ofrecido posada, se propone a cubrir la labor del campanero. Meses después, el marido de una de las víctimas de la epidemia muere y en pleno entierro es descubierto un cadáver sin identificar. En el hallazgo se verá involucrado el Lord, que al parecer oculta más de lo que parece. 8. La máscara de Dimitrios. Eric Ambler, 1939. La máscara de Dimitrios es una obra que logra exponer de manera magistral una Europa sumida en las oscuridades de la guerra. Esta potente trama tiene a un escritor de libros policíacos llamado Charles Latimer como protagonista. Él es el encargado de dilucidar quién era realmente Dimitrios, un hombre que apareció muerto flotando en las aguas del estrecho de Bósforo. El cadáver revolucionó a la región, pues murió de una terrible manera y fue encontrado con el rostro completamente desfigurado. El asesino cosió a su chaqueta su documento de identidad para proveer a los detectives de una pista del todo siniestra. No te pierdas esta joya policíaca. 9. El nombre de la rosa. Umberto Eco, 1980. Entre las novelas policíacas más representativas de la historia, El nombre de la rosa se ha hecho un lugar privilegiado. Ambientada en el oscuro ambiente religioso del siglo XIV, su trama gira en torno a una serie de misteriosos asesinatos de monjes en una abadía del norte de Italia, que parecen seguir la pauta de un pasaje del Apocalipsis. El fray Guillermo de Baskerville y su pupilo Azzo de Melk se ponen al frente de esta trepidante investigación. Además del misterio que se pone de manifiesto en sus páginas, también está considerada como una novela de carácter histórico que no puedes perderte. El coleccionista de huesos. Geoffrey de Beer, 1997. Geoffrey de Beer se consagró como uno de los mejores escritores de libros policíacos de nuestra era, con El coleccionista de huesos. En esta atrapante novela, un asesino serial de intelecto brillante siembra de cadáveres la ciudad. Lincoln Rhyme, luego de sufrir un accidente que lo deja paralizado, hace un enorme esfuerzo por vencer su depresión y enfocarse en atrapar, con la ayuda de la policía Amelia Sage, al misterioso criminal. Lo que ninguno de los dos sospecha es que a medida que se acercan a él, irán poco a poco cayendo en su maquiavélica trampa. Hasta aquí hemos llegado con nuestra selección de libros policíacos. Te aseguramos que no te arrepentirás con su lectura. Cuéntanos, ¿has tenido la oportunidad de leer alguno de ellos? ¿Conoces otros libros policíacos para recomendarnos? Te esperamos en la sección de comentarios. Antes de despedirnos, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna novedad literaria. ¡Hasta pronto!